Mi nombre es Giovanni Silva, soy venezolano. Llegué a los Estados Unidos hace unos meses con mi hijo de 15 años. Y bueno, una mañana yéndose al colegio me lo arrollaron. La persona que arrolló a mi hijo no se hizo cargo del caso. Y en ese momento tuve que dirigirme al abogado Jared Springer. Hi, this is Jared speaking. Él me atendió muy amablemente. Él me explicó el caso, que a pesar de que yo no tenía un estatus migratorio, yo igual tenía derechos como una persona residente. Gracias a Dios y al doctor Jared Springer, el caso fue muy favorable, por lo cual me siento muy agradecido. Voy a hacerte la recomendación que siempre hago cuando alguien me pregunta cómo venir a Estados Unidos y tener un estatus migratorio. Hazlo con una certificación laboral, porque la certificación laboral te da un trabajo estable y además te lleva muy rápido a una residencia permanente aquí en Estados Unidos. Pero los expertos en certificaciones laborales son nuestros aliados de UCIA Legal. Comunícate con ellos a través del WhatsApp, escríbeles en el número que está en pantalla y ellos te van a dar tu primera cita, que es totalmente gratis. Buenas noches, bienvenidos a Agárrate. Hoy es jueves 7 de diciembre del año 2023. Quiero pedirles disculpas por mi ausencia esta semana. He estado bien enferma. Hoy estoy recuperándome, todavía no estoy bien, pero quise venir hoy al estudio porque tengo un invitado que quería recibir personalmente. Pues en estos días han pasado cosas que definen los próximos días informativos. El régimen de Nicolás Maduro está desconociendo todos los acuerdos que se firmaron en Barbados. Una vez más, que la comunidad internacional crea que el chavismo, madurismo va a comprometerse y a cumplir, pues es una ingenuidad demasiado grande. Hay anuncios ya hechos por el fiscal de Maduro, Tarek William Saab, acerca de solicitudes penales y todas tienen relación con el entorno de María Corina Machado, y eso lo que demuestra definitivamente es la negativa y la decisión del régimen de Nicolás Maduro de no permitir que haya unas elecciones libres en Venezuela, porque las elecciones libres son con quien es la candidata electa en unas elecciones primarias, María Corina Machado. La van a ahorcar, pero estamos viviendo en momentos bien complicados en Venezuela, porque estamos hablando de una fiera que está herida y está acorralada. En eso están ellos, están heridos, les fue muy mal y ustedes pudieron ver el trabajo, y si no lo han visto hagan la tarea que hizo José Antonio Colina en mi ausencia el lunes después del referéndum. Están heridos, no levantan cabeza, y ese fue el título que tuvo ese segmento de José Antonio Colina. Y cada vez las cosas van a ser más y más difíciles para el régimen, y cada vez va a estar más acorralado, y esto es sumamente peligroso. Sabemos cómo reaccionan y utilizan todo el aparato judicial para reprimir, para perseguir, pero sobre todo para amedrentar. Así que nosotros vamos a estar pendientes. La semana que viene vamos a estar trabajando toda la semana. Yo voy a tratar de reposar este fin de semana, aunque los invito a que vean también el programa de Luces, Cámara, Opinión, que va a estar mañana, pero voy a descansar el fin de semana para poder estar bien la próxima semana, porque hay mucho que analizar y que debatir. Gustavo Velázquez está con nosotros aquí en el estudio para presentar su libro, La quiebra del modelo político. Gracias, Gustavo. Gracias a ti, Patricia. Una de las razones que me hizo salir de la cama hoy es que Gustavo venía personalmente al estudio y dije, no, tengo que ir a conversar con Gustavo, tanto tiempo sin hablar contigo. Bueno, fuimos compañeros de estudio. En la universidad y todo. En la Universidad de Periodismo, sí. Así que muchas gracias. Si alguien sabe del modelo político venezolano es Gustavo Velázquez. Gustavo estuvo además acompañando a su papá en la transición, en una transición que además fue impecable, hay que decirlo. El gobierno de tu papá pues hizo la transición de algo que parecía o que ha sido muy criticado, que fue la salida de Carlos Andrés Pérez hacia una transición. Ramón J. Velázquez, pues
es una persona insigne, padre de Gustavo, pero Gustavo conoce bastante el modelo político en Venezuela. Y en este libro habla del auge y la decadencia de los partidos políticos. Además, estuviste en un sector bien neurálgico de Voluntad Popular, Gustavo, que fue el sector de la ética, ¿no? De la revisión ética. Y estuvimos una época en la parte de las ideas, de la doctrina, pero bueno, todo eso no avanzó más. Sí. El libro me estaba dando cuenta que es entre 1958 y 1998. El auge y la decaída. Yo digo que la decaída, las consecuencias las estamos viviendo ahora, Gustavo. ¿Qué pasó en Venezuela? Seguimos. Bueno, esa es la gran pregunta que nos hacíamos nosotros, nuestra generación, la anterior, y algunos de los que siguen, cómo en Venezuela, que fue un sistema democrático modelo para el mundo, ¿no? Nos estudiaban en todas las universidades europeas, nos tomaban como ejemplo práctico, y en muchos sentidos de nuestras instituciones democráticas, de repente todo eso se derrumbó, ¿no? Entonces uno se pregunta, ¿qué pasó? Hay muchas explicaciones, la económica, la de nuestra idiosincrasia. Yo ensayo en este libro una respuesta que tiene que ver con el modelo político que precisamente fue el que de alguna manera fracasó. Se quebró el modelo político que teníamos. Y bueno, hay que estudiar la historia para entender de dónde nace todo eso y cuáles han sido las consecuencias que ha tenido en nuestra vida y que hoy sigue teniendo el quiebre de ese modelo político. Ahí el planteamiento central es que ese sistema democrático, ese sistema político que fundaron una cantidad de venezolanos que yo las llamaría la generación de oro, porque lograron realmente transformar a Venezuela. Venezuela era un país rural, sometido siempre al caudillismo, al militarismo, y lograron establecer un modelo político de transformación social, económica y política, donde de verdad el ciudadano logró poder acceder a las libertades civiles que estaban en la Constitución desde hace mucho, pero que de alguna manera pues siempre se violaban, ¿no? Entonces se formó ese modelo democrático que lo formaron, vamos a decir, dos grandes partidos, ¿no? Acción Democrática y COPEI. Y se formaron con base a principios, a un ideario político democrático. Había unos valores. Y a partir de esos valores fue que se crearon programas de gobierno que transformaron a Venezuela definitivamente. Bueno, ¿qué pasó? Pasaron 30 años de ese modelo político, 35 años, y cuando debía renovarse, cuando las instituciones políticas debían adaptarse, sobre todo los partidos políticos, pues bueno, no lo hicieron y los partidos políticos dejaron de ser organizaciones de transformación social a convertirse en organizaciones para conquistar el poder por el poder. ¿Qué fue lo que se dejó de hacer, Gustavo, específicamente? Primero se dejó de estudiar, se dejó de formarse como político. Una de las conclusiones del libro es que la formación política es muy importante para dirigir un país, ¿no? No cualquiera puede llegar allí. Todos esos dirigentes que transformaron a Venezuela se formaron. Y aparte de que se formaron, estudiaron al país, lo recorrieron y entendían cuál era la idiosincrasia de las distintas regiones de Venezuela, ¿no? Porque si bien Venezuela es una nación formada por diferentes regiones. Entonces eso lo entendían muy bien. Y con base a esos estudios, ellos elaboraron entonces lo que debería hacerse para que el país llegara a ser lo que ellos veían. Bueno, eso se perdió, el análisis, la adaptación a los nuevos tiempos y la formación de las nuevas generaciones políticas falló, ¿no? Más bien era el amiguismo, era la conveniencia, era el acceso a la renta lo que terminó rigiendo las relaciones entre la dirigencia política,
cuando la responsabilidad era volver a transformar esa sociedad que ellos mismos habían creado, pero que ya el modelo requería una renovación. Y se hicieron cosas importantes, ¿no? La Comisión de Reforma del Estado planteó un nuevo modelo de país, ¿no? Las reformas económicas que se plantearon durante el gobierno de Carlos Andrés Pérez, bueno, era una respuesta a cómo debía adaptarse la realidad social y política a las nuevas tendencias económicas del mundo. Y eso las élites venezolanos no lo aceptamos, ¿no? Unas con mayor o menor responsabilidad, y preferimos quedarnos con lo que teníamos y no avanzar en esas reformas que eran indispensables. Esa tarea sigue pendiente, porque ¿qué fue lo que...? Es posible esa tarea, porque yo creo que esto también es un tema de hombres, Gustavo. Es así. Sí. Yo pienso que toda esta generación que ha estado en la tarea de sustituir al régimen y sustituir el socialismo, ha sido formada en socialismo y ha sido formada por el chavismo, y son ellos mismos, o sea, quieren sacar a unos para hacer lo mismo que están haciendo los que están en el poder. Entonces, es falta de recursos humanos, eso es lo que falta. Sí, por eso digo, ¿no? La falta de formación, ¿no?, de los cuadros dirigentes, no solo en los partidos políticos, ¿no?, también en el sector empresarial, en el sector social, en el sector sindical. O sea, eso es una responsabilidad del liderazgo venezolano o de los que se llaman. Nadie vio este escenario, porque hay declaraciones, por ejemplo, de Carlos Andrés Pérez, que siempre están rodando y circulando por las redes para recordarlas, que sí hablaba de lo que iba a pasar si Chávez ganaba las elecciones. Pero antes de que Chávez apareciera en la escena, no había un análisis de lo que podía pasar en un país donde todo estaba haciéndose mal. Sí, bueno, la literatura política de los años 80, mediados, finales de los 80, fue muy importante porque todos esos dirigentes que venían del 58 veían que ya el modelo se había agotado, ¿no? Que ya la democracia estaba más allá de lo que ellos habían inventado y que había que transformar. Entonces, hubo muchos planteamientos de qué se debería hacer. Y bueno, uno ve las páginas de varios historiadores, cito a mi padre, en sus prólogos de sus libros de la caída del liberalismo amarillo, que es del año 70 y tanto. Sí. Él advertía, y en otros libros y en muchas entrevistas, él advertía que si no había una transformación, una reforma, pues bueno, el país iba a vivir una situación difícil. Bueno, pero, ¿sabes qué? Yo, ya me voy a decir que soy chavista por esto, pero cuando tú lees las razones que llevaron a estos militares a dar el golpe de Estado, tú dices, era eso, era el deterioro del modelo de gobierno, el deterioro del modelo político, del modelo militar, etcétera, y tú lo lees y dices, bueno, si realmente ellos hubieran reformado todo eso, el país sería otra cosa, pero resulta que lo que hicieron fue profundizar la situación. No, y fíjate también algo muy interesante, se avanzó mucho, porque en el 58 se elegía con tarjetas de colores. De una vez en un portaaviones elegías al Congreso y de una vez con una tarjeta elegías al presidente. Cuando se llega a los años finales de los 90, el sistema electoral había abierto muchas oportunidades, es decir, de alguna manera el sistema avanzó, pero lo que son las cúpulas, ¿no?, que no dejaban surgir. Es que no tenían el nuevo planteamiento de cuál era la Venezuela para los próximos 50 años. No había una planificación. No, ni el debate. Ni el debate. ¿Qué hacían? Bueno, había unas políticas públicas, había un presupuesto, vamos a hacer escuelas, hospitales, etcétera. Pero no se hacían esas políticas públicas, y todavía en función del país que todos soñamos, que nos pusimos de acuerdo, es decir, bueno, el venezolano del siglo XXI, ¿cómo va a ser? Es una tarea que al menos de los sectores democráticos no escuchamos, ¿no?
no sabemos cuál es el planteamiento, la mayoría son personalismos. Pero es eso. No hay planteamientos políticos de transformación de la sociedad. Y mientras eso no se haga, uno no tiene la bola de cristal. Pero la historia lo dice, mientras no haya ese planteamiento de transformación, es muy difícil que entremos en el otro ciclo, porque ese es el otro tema que también al final del libro planteamos, ¿no? No es un gran descubrimiento, pero la historia de los países son ciclos, ¿no? Nosotros pasamos de la monarquía a la república, después se creó la Colombia y después Venezuela se separó, y era todo el esquema centralista, después vino la federación, después vinieron los andinos, ¿no? Después hubo una larga transición ahí con militares y vino la era democrática y se necesitaba un cambio. El cambio se dio. Entramos, claro, pero no era lo que necesitaba el país. Entonces estamos en una era que la podemos llamar del socialismo militarista o del militarismo socialista. Pero tú dirías que es una dictadura o no es una dictadura. Bueno, definitivamente no es un sistema democrático, ¿no? Hay un régimen, pues, sin duda autoritario, ¿no? Pero esta época, este ciclo, ¿verdad? Bueno, está en muy malas condiciones. Uno ve las encuestas, uno ve los resultados. Pero siguen ahí porque en peores condiciones creo yo que está lo que se supone debería echarlos, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Y lo que apuesta la mayoría del país, más que sustituir a unos personajes, es avanzar, es un cambio hacia algo, pero el planteamiento no lo tenemos, ¿no? Ni siquiera por parte de María Corina Machado, que digo, es la nueva temporada. Bueno, ella está muy bien rodeada, ella tiene un perfil que es evidente cuál es su perfil, uno lo pudiera llamar de centro derecha, ¿no? Es diferente a todo lo demás, que es de centro izquierda, ¿no? Exacto, y ella pues ha planteado una serie de valores allí, está bien rodeada de buenos asesores económicos, pero yo insisto, ¿no? Sin desmeritar de que sí hay que ajustar las cuentas de Venezuela, nuestro problema sigue siendo político. De ponernos de acuerdo los venezolanos en cuál es la Venezuela que queremos, no en quién es el que lo vamos a apoyar para que gane las elecciones. Eso es importante. El proyecto de país, pero tú me has hablado del modelo, digamos, partidista, de la dirigencia, pero el país, el ciudadano común, está claro lo que quiere, está haciendo lo que se debe hacer, porque también eso depende del liderazgo, ¿no? Sin duda, y eso es muchos lo explican de esa manera, tenemos una crisis de liderazgo, ¿no? Porque, bueno, el liderazgo en tiempos difíciles hay que decirle a la gente, mire, lo que viene no es fácil, pero tenemos que comprometernos en esta visión, en este sueño, en plantear lo que llaman una alternativa, lo que llaman en negociación una alternativa, ¿no? Mire, tenemos esto, ¿cómo no? Funciona, si funciona, no funciona, es dictadura, no es dictadura, pero ese no es el gran tema importante. El gran tema del liderazgo venezolano es cómo nos ponemos de acuerdo nosotros alrededor de cuál es esa Venezuela, cuál es ese venezolano que queremos, y ese es otro planteamiento distinto, porque uno lo que oye en el debate político, y sin duda es inevitable, es, bueno, yo voy a ganar las elecciones, ¿no? Hay muchos candidatos planteando eso, yo sí voy a ser el que va a salvar a Venezuela. Yo sí soy. ¿No? Tenemos varios de esos. Sí. Hay unos que no pueden porque si no estarían también en lo mismo, pero el planteamiento es quién renuncia, ¿no? O ni siquiera hay que pensar en eso, pero quién convoca, quiénes nos reunimos, quiénes nos dejamos de diferencias para sentarnos en la misma mesa a pensar a Venezuela. Pero fíjate, lo que yo veo es lo siguiente. En este caso es María Corina Machado la que en este momento está convocando. Le toca hacerlo. Está convocando. ¿Por qué el resto de la dirigencia política no se pone del lado de María Corina Machado? Eso ya, yo creo que eso sí es una traición
una traición al país, una traición a lo que, porque está bien, o sea, déjala pasar, apóyala para que pase, después serás tú y será el otro, el de más allá, y vienen se abren las oportunidades, pero ahí se han ido cerrando las oportunidades unos a otros y sigue mandando el chavismo y el madurismo. Sí, es producto de nuestra propia división. Es que yo me atrevería a decir, bueno, si no la quieren apoyar abiertamente, como tú planteas, bueno, al menos vamos a sentarnos a pensar, ¿verdad? Cuando entre una nueva era de transformación democrática, ¿hacia dónde va a ir Venezuela? Porque ese es un trabajo indispensable. Hay propuestas de gobierno, hay estudios económicos, pero ¿cuál es el acuerdo nacional? Que fue lo que se hizo en el 58, hubo un acuerdo nacional, se sentaron los venezolanos. Pero otros hombres eran los que estaban ahí, ahora no hay esa calidad, lamentablemente es así, Gustavo, y lo que queda de eso son gente que ya está muy mayor. Yo me pregunto, ¿tu papá en este momento qué estaría diciendo? Bueno, ¿Ah? él ¿Cómo estaría escribiendo la historia de Ramón claro, Jordán en este momento? cuando tú tienes esa visión histórica, ¿no? Los tiempos históricos son muy largos para uno, ¿no? Claro. Pero bueno, él vio, dijo, bueno, este nuevo esquema de poder va a durar muchos años. No era cosa de que se iba a acabar en 1 o en 5 años. Que era lo que muchos decían. Exacto, ¿no? Entonces no se entendió un poco lo que venía, ¿no? Que estaba bastante advertido. Pero él era muy optimista con lo que iba a venir después. Porque yo tuve alguna conversación con él sobre eso, sobre lo que iba a venir después, y es verdad, era bien optimista. Era bien optimista porque, bueno, por más situaciones terribles por las que hemos pasado, estamos aprendiendo. El ¿Pero país tú crees? evoluciona. Sí. Yo sí Porque creo, cuando por tú ejemplo, en ves- la tesis de Carrera Dama, ¿no? Que él dice que Venezuela es una larga marcha hacia la democracia y él lo llama el proyecto nacional. Entonces, hay idas y venidas, pero sin embargo... O sea, hay retrocesos que es muy claro. grande. Ahora, que los dirigentes ignoran la historia, que no se han dedicado a estudiar el país Su propia que somos. historia, su propia historia. Pero entonces pertenecen a partidos socialistas y no saben ni lo que significa eso. Claro. Su propia historia la ignoran. Pero cuando tú me hablas de un modelo de país, de ponerse de acuerdo en eso, ¿cómo se ejecuta un modelo de país cuando no se sale Claro. de este régimen? Eso puede que en estas urgencias que tenemos, donde el venezolano necesita comer mañana, Claro. ¿no? Y necesita que su hijo se eduque y ve que pierde clases y eso los angustia, que tú le hables de, bueno, a lo mejor puede sonar como romántico, pero no, porque, o sea, dar esa discusión es la que nos va a dar la solución para transformar al venezolano que tenemos hoy en día en un venezolano competitivo, demócrata, abierto, para salir de esta situación. ¿Cómo se sale Claro, de esta situación? hay situaciones de Porque emergencia. La mejor manera es unas elecciones transparentes, pero esta gente no va a ir a unas elecciones transparentes. Ajá. ¿Qué se hace en ese caso? Precisamente el unir, porque la mayoría, y el pueblo venezolano es un pueblo libertario, le gusta la libertad, le gusta la igualdad, y ahorita están en situación de exclusión, en situación donde sus libertades normales de ciudadanos, no hablemos de los políticos, ¿no? Las tienen, bueno, conculcadas por la situación económica que vive el país. Entonces, el que se logre la unidad nacional, esa es una fuerza política de movilización que transforma y genera cambios en las sociedades, ¿no? Entonces, claro, si nos quedamos en que es tal persona y eso me molesta a mí porque yo no fui, no vamos a salir nunca de eso. Pero si nos unimos en torno a ese ideal de transformación, de lo que viene, donde estamos todos unidos, y eso se demuestra, bueno, avanzaremos en esta situación crítica que hay ahorita, en las dudas que hay, que si habrá elecciones, que si no habrá elecciones, que si las reconocen, que si no. Esas fuerzas sociales logran transformar, lo vivimos nosotros, ¿no? Sí, lo vivimos para perjuicio del país, porque entramos en esto que estamos ahora,
que es un modelo que también está fracasado, es un modelo que también está agotado. Lo que tiene el régimen ahí de Maduro es un modelo ya desgastado y fracasado. Pero entonces, ¿cuál es la opción? Ajá. Entonces, ¿cómo no? Un cambio, pero no solamente es un cambio de persona en el poder, ¿no? Lo que requerimos es una transformación del país y lo que lo llevó a estos hombres, como tú dices, de los años 50, 40, que crearon el modelo político, bueno, fue precisamente que movilizaron a la gente hacia eso. Y los regímenes militares que existieron en esa época, bueno, en lo que se movió una hoja allí, se cayó, pues, ¿no? El régimen de Pérez Jiménez, que tenía todo el poder para haberse quedado allí. Pero además te digo, allá habían hombres que forzaron eso, lo forzaron. Sí, la última parte del régimen de los partidos políticos democráticos tenían todo el poder para seguir en el poder. Pero la realidad política generó un cambio y es donde estamos hoy en día, ¿no? Entonces, eso mismo, se requiere ese liderazgo que transmita esa emoción, ese sueño, esa visión. Y cómo no, para el día a día hay programas, esos son problemas técnicos. Bueno, ¿cómo resolvemos el tema de la alimentación? Hay 1000 planes, hay 1000 agencias en el mundo, hay recursos infinitos para resolver eso. No se vayan a coger los recursos, porque es que ese es el tema. Hay un tema ético aquí Hay también, tema ético, sí. que es muy delicado. Sí, que utilizan eso para hacer negocios. Exactamente, es que ese es el problema. Etcétera. Ese es parte Y entonces ahí se derrumba la legitimidad y la credibilidad de la dirigencia política. Ese es el problema, que ser oposición se ha convertido en un negocio, pero... No, y la democracia es compleja. La democracia no solamente es ser popular para ganar una elección, es ponerse de acuerdo con el que no me gusta. Sí, es política. Es política de altura, Claro. ¿no? Y eso requiere energía, tolerancia, trabajo, insistir, porque... Pero también hay muchas heridas abiertas, eso es lo que pasa. Gustavo, por ejemplo, fíjate cómo han criticado a María Corina porque aceptó el apoyo de Freddy Superlano, ¿no? Y entonces ella tiene ese planteamiento, bueno, tenemos que ponernos de acuerdo todos, dice ella, pero la gente la critica. Entonces hay muchas heridas abiertas. ¿Cómo le explicas tú al venezolano? Bueno, hay que ponerse de acuerdo con el que... Yo, por ejemplo, no me pondría jamás de acuerdo con quienes han perseguido fiscales, etcétera. Yo jamás podría hacer eso. Claro, y lo peor es que nos quedamos en ese detalle, porque bueno, ¿quién la apoya, quién no la apoya? Si fueran, vamos a decir, elementos importantes, trascendentales, bueno, no. Pero si yo no hubiera aceptado jamás ese apoyo de Freddy Superlano, porque dime tú cuántos votos le va a sumar o cuánta estabilidad o piso político le va a dar. Eso es lo de menos. El tema es que hay otros sectores del país que no participan de la política, ¿no? Que de alguna manera están apartados, por no decir excluidos. Hay muchos dirigentes de otros sectores que, bueno, tampoco están incorporados y que hay que hacer ver en el país que son los sectores en las distintas regiones, los académicos, los trabajadores, que se unen en eso, no a través necesariamente de los tradicionales partidos que están amarrados a una franquicia, etcétera. Exacto. Sino que es poner a los distintos regiones y sectores del país, como decía antes, a discutir, a hacerlos partícipes del proyecto que viene, ¿no? Así es. Bueno, Gustavo, muchísimas gracias. El libro está en Amazon, ¿no? El libro está en Amazon, sí. La quiebra del modelo político, ya lo van a ver ustedes en pantalla. Y bueno, ojalá el proyecto País surja pronto y realmente los venezolanos podamos ponernos de acuerdo, ¿no? A algunos nos cuesta sentarnos con cierta gente, pero bueno, gracias, Gustavo. No, gracias a ti, Patricia. Vamos a ir a un corte y al regreso seguimos con Agárrate.